Conceptualizar ni nada de eso, porque pues eso es conocido. Esta caracterización, ¿se acuerda que dijimos que no las copien? Si quieren, pues ahí yo le digo a Antonio que escanee eso y se lo envían a sus correos, ¿listo? Para que no estén molestando con copias. Sí, y entonces voy haciendo alusión al orden en que la Corte, cuando uno lee cuidadosamente las decisiones, va tomando exigencias. Miren, usualmente uno se ubica en general en la ratio decidendi de las decisiones, ¿verdad? Trata uno de ubicarla, pero resulta que hay obiter dictas, o sea, párrafos, digamos, ilustrativos, con ejemplos, con citas doctrinales, con ciertos, digamos, microdebates frente a sentencias del pasado, etc. Y uno percibe a veces que seguido esos debates, esas citas cortas en las sentencias, pasan en todas las cortes, uno entrevé la aparición de otras condiciones, particularmente en lo que es prueba sobreviniente. La Corte ha sido bastante exigente con los requisitos, ¿verdad? Miren lo que sucede, y así tiene que ser, ¿sí? Sí, y ¿qué sucede? Les cuento otra cosa, miren. Cuando he hecho el ejercicio hace que uno lea por lo menos mínimo unas 20 sentencias para uno tener una parcial línea o ya un precedente, ¿cierto? Con 20 es suficiente. Yo porque aconsejo el ejercicio de 20, pues es un buen número, ¿no es cierto? Y da una estabilidad, una probabilidad en las instituciones principales. No vamos a leer 20 sentencias sobre captura, no hombre, ¿por qué? Pero sí sobre estos temas. Miren lo que pasa a veces. Usted mira, y ¿por qué explico esto? Para que ustedes me entiendan que esto no lo van a encontrar en una sola sentencia, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5, es por eso. Entonces miren, sé que ustedes han leído una diversidad de sentencias en algunos temas y se dan cuenta que a veces aquí hay 10 requisitos, pero en otra aparece citando la jurisprudencia ha manifestado y cita, o la Corte ha expresado, y de pronto le aparece uno más aquí, ¿cierto? Luego le aparece medio que pertenece a uno anterior. Bueno, eso es propio del ejercicio de la Corte, de las Cortes, no solo de la Suprema. Miren ustedes un ejemplo claro con el tema del descubrimiento. Usted lee sentencias desde 2007 hasta hoy. Ya hoy eso está consolidado, pero uno en algún momento en obiter dictas, miren lo inconsistente para que me entiendan. La obiter dicta decía que el juez es constitucional, en tanto que decía que el juez de la acusación es del proceso. El juez del proceso hace un control formal, pero el juez constitucional en el Estado Social de Derecho, en la obiter, dice la Corte, ejerce un control no tan material, pero lo puede hacer, sin decir que era excepcional. Queda uno. Esa obiter suena, cuando pasa, a veces suena a algo de ratio. ¿Me entienden? Entonces, cuando eso pasa, yo prefiero incluirla en la condición. Les voy a decir por qué. Y no lo digo por estrategia, no, nada de esas vainas, no, porque los requisitos, de pronto la universidad le va a preguntar a usted por algún requisito y usted dice, pero eso no dice esa sentencia o esta sentencia. No, claro que sí, porque la universidad supone, mal, pero bueno, lo supone cualquiera, no solo la nacional, que usted sabe distinguir ratio decidendi de obiter. ¿Me entienden, verdad? ¿Y por qué está mal? Porque a veces la Corte no sabe, las Cortes, qué ratio y qué
No, sí saben qué es, pero no deslindan en la sentencia. Pues ¿cómo le van a exigir a uno eso que no fue el que escribió el texto? Entonces, doctores, primera observación para este propósito. Ese es un ejemplo claro. Miren la audiencia preparatoria. Ustedes me dicen si es cierto o no. Hoy en la audiencia preparatoria la Corte expresa 2 sentencias hasta ahora. O sea, ni siquiera tenemos doctrina probable, al menos de lo que yo conozca. Estoy seguro que no hay más. ¿No? Dice que es suficiente la audiencia preparatoria postular o pretender el decreto de prueba satisfaciendo la carga de la pertinencia. Si usted no se refiere a la conducencia, tranquilo, no tiene problema. Si usted no se refiere a la utilidad, no se preocupe, porque la pertinencia arrastra o absorbe la utilidad. Y es cierto, eso es completamente cierto. Pero compare, tiene 2 aquí y tiene 100 aquí, porque de eso sí hay así, que le dice que usted tiene que satisfacer la carga de la conducencia, pertinencia y utilidad. Entonces, doctores, es mejor hacer el ejercicio completo entonces. O uno le pregunta al juzgador, ¿qué criterio se asume para ese efecto, para evitar? Hay jueces que le contestan a usted a esta altura y tienen razón, eso es carga de parte. O sea, obvio no me va a decir, y eso no tiene nada que ver, los jueces allí piensan que lo van a asesorar a uno, no, es simplemente qué criterio aplica, no tiene problema, el de las 3 cargas o el de la carga de la pertinencia. Hay jueces que dicen, obvia la conducencia, listo. Entonces miren, doctores, las incertidumbres que se originan. Otro, para terminar, para que ustedes vean la sensibilidad de estos temas cuando se lee. La medida de aseguramiento. La medida de aseguramiento, usted cuando lee las sentencias de la Suprema Corte, incluso en los años 90, usted llega y observa, cuidadosamente lee, y dice uno, bueno, se probarán las finalidades. Queda con la duda, ¿cierto? O no se probará. La ratio decidendi parece decir no se prueba. No, parece no, dice no se prueba. Pero por ejemplo, está llena de obiter dictas que dicen que sí. ¿Cómo la ven? Entonces, es complicado. Ahora bien, ¿por qué este ejercicio tan exagerado? Ustedes se preguntarán, esto es aquí aprovechando un espacio para eso, explicarles pragmáticamente. Porque en mi ejercicio profesional aconsejo que se haga toda la exigencia dispersa y completa, porque uno respeta y uno sabe eso, que la magistratura y los juzgados se le salen a uno por la tangente. Entonces, ¿qué pasa? Usted cita la única sentencia hito que hay sobre sobreviniente, pero el juez le aplica a usted una anterior a esa, del 2014, o otra por ahí que encuentra del 2017. ¿Me entienden, verdad, doctores? Entonces, pum, uno cierra el blindaje y uno pregunta, ¿cuál es esa sentencia? He suspendido actos para verificar. Deme media hora y buscar y leer si ese es el sentido. ¿Para qué? Poder hacer un ejercicio de impugnación correcto. Es complicado. Entonces, por eso, evitar esos quiebres. Claro, uno va confiado en que el abogado por eso se equivoca. La jurisprudencia de la Corte, y es una sentencia. Y el juez le sale, pero es que hay otra jurisprudencia de la Corte, y es una sentencia. Entonces estamos dialogando equivocadamente. Entonces el juez no tiene tiempo a hacer líneas jurisprudenciales, ni el magistrado, nadie. Lamentablemente yo una vez propuse, aprovechando, estando en ese medio, que por qué las Cortes, la Fiscalía se hizo caso a eso, que son estas directivas. ¿Por qué razón no? Hombre, que la Secretaría, en lugar de estar haciendo ejercicios de relatoría allí precarios, se dedicara a hacer líneas, hermano,
coja estudiantes, así como los que selecciona para revisión en la corte, y los entrenen para hacer líneas. De manera que la corte diga, ya tengo un precedente, un preacuerdos, este precedente, y el juez se dé el lujo de citar 10 radicados. ¿Me entienden? 7 radicados. Bueno, hecha esa aclaración, vamos entonces a empezar por el primer criterio o exigencia para la procedencia de la prueba de refutación. No, sobreviniente, ¿no? Perdón, sobreviniente. No, nunca olviden, doctores, que toda institución que sea una excepción, ojo, exige una carga excepcional. ¿Cómo se los planteé ayer? Toda institución que exija, que sea una excepción, exige una mayor carga argumentativa. Eso no es como argumentar cualquier otra institución ordinaria en el proceso, ¿no? Es más difícil. Por eso, como en casación, se supone que la casación no era regla general, ¿no es cierto? Y es que es una excepción de técnica la elaboración de un escrito de esos. Es muy exigente, pues. Hagan de cuenta que esto es una mini casación, pero parecida por la exigencia. La Corte así lo dice, mire, 1, legitimidad por activa. Dice el término así. Bueno, genial, términos técnicos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene legitimidad por activa para solicitar? Repasemos nomás aquí la prueba de refutación. Ay, se me metió esa refutación. La fiscalía, ¿verdad? La defensa. Y les pregunto, la víctima. Empezamos con la de sobreviniente. Sobreviniente, sí, sobreviniente. Vamos a hablar de la sobreviniente. 1, legitimidad por activa. ¿La víctima puede deprecar una prueba sobreviniente? Pues sí. Claro, sí la puede deprecar. El Ministerio Público. Veamos el 344 inciso final. Y salimos de la duda. 344 inciso final. 44. Dice, sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio de evidencia física muy significativo que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producir al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. O sea que no. Bueno, la pregunta es el juicio, dice. El juicio se conforma por las 3 etapas de acusación, audiencia preparatoria y audiencia de juicio oral. Sí, doctores. No está excluido, no está prohibido expresamente. El problema aquí es el siguiente. Pero es que el ministerio no es parte. Claro, pero miren, supongamos que la víctima no es parte tampoco, pero supongamos, por favor, el 344 inciso final. Entonces, miren, sí lo puede hacer. Para efectos de universidad, sí lo puede hacer. ¿Ok? Del examen. Si en el examen les pregunta, no tengan la menor duda. ¿Y de dónde lo sacamos si no es parte? No, es que no importa. Mire, la universidad va a partir de esta expresión, si durante el juicio. Punto. Usted no puede como juez excluirle esa facultad al Ministerio Público diciendo, le aplico el principio de partes sobre una facultad de debido proceso probatorio en favor del acusado o de las víctimas. ¿Qué dice el bloque en materia de Ministerio Público y el propio Código? Que está para defender el derechos humanos, el orden público de esa carreta. Esta norma es lamentable, pero bueno, si uno lo lee en el plano teórico es cierto. ¿Ven? Mire, dice, entonces, en estas condiciones, el Ministerio Público, excepcionalmente, mire lo que puede hacer, solicita evidencia. Y a su vez tiene una doble carga excepcional de solicitar una prueba de refutación. Ese sí la tiene más complicada. 344 inciso final. Solamente ese requerimiento. Estemos o no de acuerdo, tranquilos,
A mí no me gusta que nadie esté ahí, salvo que sea la defensa y la fiscalía, pero así es. Efectos de examen, sí. Bueno, miremos, sigamos. Tiene legitimidad por activa en un caso flagrante de violación de derechos humanos. Miren este problema que les puede surgir de violación flagrante de los derechos humanos dentro de un proceso penal, que el juez pueda llegar a, si conoce, a decretar una prueba sobreviniente, aún cuando está vedada o prohibida la prueba de oficio. ¿Cómo la ven? Eso es lo que les van a preguntar. Bueno, tranquilos. Ustedes van a contestar tranquilamente, no. La verdad es que la universidad sí tiene ese criterio, ¿cierto? Que miren, les voy a decir por qué rápidamente. Eso no se los van a preguntar, de eso sí estoy seguro, porque la universidad está obligada en ese tipo de exámenes a preguntar el estándar jurisprudencial y el estándar legal. Casi que está prohibido preguntar por el estándar doctrinal, porque eso es muy difuso. Pero solo estas ideas. La Corte Interamericana sobre Derechos Humanos ordena en su jurisprudencia que los jueces, todos, hasta un juez de garantías, tienen que realizar un control de convencionalidad, junto, en el caso nuestro, porque el control de convencionalidad en Colombia no está por encima del control constitucional, no que hace solo la Corte, sino el que hace el juez. Entonces, tenemos esa primera premisa. Segunda premisa: el juez, sin importar el argumento sistemático, orgánico, institucional, debe propender por la realización y materialización de los derechos humanos. Entre eso, la famosa triada, ¿verdad? Justicia y reparación. Es decir, un artefacto de procedimiento no puede desconocer la verdad. Mire, esa corte es más atrevida, dice la verdad histórica, real, material. Difícilmente va a encontrar usted en las sentencias de la Corte Interamericana verdad procesal. Difícilmente. Miren que eso es diferente. Solo con esas premisas, si el juez tiene que hacer el control, un juez, eso pasará en algún momento, va a declarar inconvencional y por tanto inconstitucional la veda del decreto de pruebas de oficio en la ley 906 y va a decretar pruebas de oficio. Eso va a pasar, se van a acordar de mí, qué sé yo, 5 o 10 años, pero en eso vamos a nosotros a llegar. ¿Está mal? No. Cuando se quiere justicia y sabiéndose que los abogados son los tramposos, pues es mejor eso. No, eso es cierto. No bandidos, trampositos y lavamañitas, ¿sí? Eso. Mire, a mí no me gusta esa expresión, pero lo digo para el examen, ¿verdad? También. ¿Qué es una coartada? ¿Quién me dice? En castellano. Una teoría alternativa. ¿Y qué es coartada? Tiene varios. Pero y es cierto lo que dice la doctora Diana, pero ¿qué otro ingrediente tiene la coartada? Un acuerdo previo. No. La coartada. ¿Generar una verdad? No. Es una verdad alterna a lo que se le dice que es. Yo lo digo, la coartada en derecho estadounidense, no, ¿se acuerda que nosotros esa expresión no la utilizábamos? La Corte a veces en Ley 600, pero no en el sentido americano, estadounidense más bien. Coartada en el sentido estadounidense es una estrategia engañosa, un subterfugio de mentiras. No, y es así, que si usted lo capitaliza como defensa, pues sencilla, y la fiscalía no puede desvirtuarla, usted gana el caso. Eso es así de descarado. Esa expresión a mí no me gusta aquí. Y les voy a decir, entre el gremio abogadil, bueno, yo no me relaciono mucho, les dije, menos con abogados litigantes. Uno los escucha hablar, mi coartada, y tal vez no sepan el sentido, pero escucho que es en ese. Mi as debajo de la manga, pues eso deriva de esa expresión coartada. O sea,
expresión coartada tiene un sentido negativo para el sistema estadounidense. ¿Ustedes se acuerdan, doctores, si podía mentir el acusado que declaraba en su propio juicio en los estatutos anteriores? No, llevaba falso testimonio. Pues esa figura es coartada. ¿Me entienden? El don de la ubicuidad, y uno movía las manos recién el sistema empezó y tal. Por eso ellos le llaman la coartada de la ubicuidad. Entonces, si el fiscal cae en la trampa y el jurado, y el juez siente que eso es mentira, pero pues no lo puede probar, no se lo puede contraprobar, y lo mismo la fiscalía, la defensa absuelve. ¿Me entienden? Así se opera. Aquí no, porque aquí tenemos la regla 12, rectora, que dice que tenemos que obrar con lealtad y buena fe. Y los deberes del 140 de partes e intervinientes dice que debemos obrar sin temeridad y con, no me acuerdo, objetividad, imparcialidad, y nos toca también a nosotros, no solo la imparcialidad. El destinatario de ese mensaje jurídico es el juez. Entonces, doctores, tiene una carga negativa. Entonces, no tiene legitimidad por activa el juez, ¿verdad? Les pregunto esto, ¿cómo es que se llama ese agente que participa, doctora? ¿Usted sabe el nombre de la asistencia jurídica del Estado? Agencia Nacional. Agencia Nacional de Asistencia de Defensa Jurídica. ¿Puede pedir una prueba sobreviviente? El Estado ahí, ¿qué va a hacer el Estado ahí? ¿En qué condición llega? Es una víctima. O sea, sí puede solicitar, tiene legitimidad por activa para eso. ¿Listo? Por ejemplo, doctor, yo me quedo sorprendida porque la jurisdicción contenciosa es impresionante, no sé en la civil, ese poder de la agencia que para todo se le notifica, aunque nunca contestan, para todo se lo notifica, admisión, pruebas, audiencias, todo tiene que ir con constancia de residuo de la Agencia Nacional. Imagínense ese poder que tienen. Claro, si les preguntan, doctores, y termino aquí este primer punto, el personero municipal, claro, fue conforme a lo que acabamos de, porque hace parte del Ministerio Público. Yo nunca he visto un caso, y sé, por eso pues he buscado sentencias y no hay, en los que el Ministerio Público haga el ejercicio, no hay. 2. La existencia de una prueba refutable. No, pues obvio, tiene que existir, porque es que voy a solicitar, tiene que ser algo material, real, ¿no? Físico, percibible, o sea, un elemento material probatorio, evidencia física, ¿no es cierto? Porque ahí no es prueba. ¿Qué estoy pretendiendo que el juez me decrete? ¿Una prueba? En rigor no, sino una evidencia que va a ser practicada y se convierte en prueba, ¿verdad? Pero no estamos hablando de la sobreviniente. Sí, por eso, les digo yo, que per se la prueba entonces no será sobreviniente, me la decretan en ingresa automáticamente, un documento, por ejemplo. ¿Alguien tiene un Kia blanco HSL? EHL 690. ¿El carro de ustedes? No, Bueno, si quieren. no, pero no dijo la placa. EHL 690. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque fue la luz prendida. prendida. Bueno, este requisito es solo de orden, de orden discursivo, Existencia. de la prueba refutable. Les pregunto, La nombramos refutable. refutable. Siete sobrevivientes. Sí, claro. La prueba refutable, ¿dónde la halla usted? Pues en la petición de prueba de la contraparte, ¿verdad? O en el juicio, si apareciera. Bueno, audiencia oral de juzgamiento, ¿verdad? Y entonces hay un testigo. Pucha, perdón, yo estoy con esa prueba de refutación en mi cabeza, porque es que me encanta esa prueba, discúlpenme. Es que hice un ejercicio hace poco, entonces tengo el chip de la prueba de refutación en la cabeza. Bueno, ya acá, sigamos entonces. Es prueba sobreviniente. Ay, Dios mío, qué pena con ustedes.
Bien, entonces ahora sigue. Profe, entonces no es el requisito de la existencia de la prueba refutable, no. De la prueba refutable. Sí, claro, En la prueba sobre hay que el- tener legitimidad por activa, claro. Ok. Siguiente requisito, la existencia de la prueba refutable. ¿Dónde se ubica la existencia? Ustedes dicen, de la prueba sobreviniente. Entonces es sobreviniente. Doctor, estamos en la prueba de ¿Sabías? sobreviniente. No, espere otra vez, sí, No, mire, no, perdón, ya, estoy desconcentrado. Prueba sobreviniente, ya, prueba sobreviniente. Es que les comento, llevo un mes difícil sin dormir, yo casi 2 horas, hora y media, me despierto. Hace 8 días estuve muy enfermo, el sábado anterior, entonces yo creo que ya el desgaste es berraco, ¿no? Entonces sueño, trabajo, viajes, entonces es complicado. Bueno, voy a concentrar. Primer requisito de la prueba sobreviniente, legitimidad por la causa. Segundo requisito de la prueba, ¿qué? Eso, entonces ya no será existencia de la prueba refutable, y no existe, obvio, existencia de la prueba, ¿qué? Sobreviniente. Ahora sí, sobreviniente. Tercer requisito, individualización e identificación de la prueba sobreviniente. Miren, ustedes dirán, hey, pero esto se puede armar en un solo componente o criterio. Sí, yo sé, pero ojo, la Corte hace en estos trabajos de la prueba sobreviniente estas distinciones, no con el propósito conceptual o de definirlos, sino con el propósito de ofrecerle a usted, ¿qué? Una organización discursiva. ¿Ok? Entonces miren lo que le dice: legitimidad proactiva, defensa. Punto. Si quiere citar el artículo, pues cítelo. 2. Existencia de la prueba sobreviniente. Entonces usted dice el nombre del testigo, se trata de un documento, ¿no es cierto? Se trata de una evidencia circunstancial, etc. Pero ahora mire lo que le exige: individualícela e identifíquela. Entonces, es el testigo César Augusto Londoño Ayala, cédula de ciudadanía, es abogado con tarjeta profesional tal, dirección, teléfono, ¿sí? Todos los datos de individualización e identificación. Punto. Lo mismo con el documento, ¿cierto? El encabezado, la fecha, el asunto, si hay referencia, quién lo suscribe, a quién va dirigido. Ahí, y se trata de un documento, ahí estoy individualizando. Primero identifique, individualizo, se trata de una copia simple, a blanco y negro, legible, porque es que hay copias que casi no se pueden leer. ¿Sí me entienden, verdad? ¿Cómo identifico? Pues los datos que contiene el documento. Individualizo con estos datos y las características ¿qué? Físicas. Si es original, si es primera copia, si es segunda copia, y quién y cómo lo adquirió. Punto. Bueno. 4. Significatividad. 4. Significatividad. Recuerden que no es necesario escribir del elemento de convicción. Ese es el cuarto elemento. Significatividad del elemento de convicción. Entonces, dice aquí, la Corte se refiere a eso. Les escribo este enunciado porque significatividad de la evidencia sobreviniente, la Corte la equipara, ojo, sería un sinónimo de la expresión carga de la argumentación de la pertinencia, conducencia y utilidad. Imaginen que le diga a un magistrado en la Corte por vacilarlo a usted: doctor, sustente la significatividad de la evidencia sobreviniente. Usted no tiene ni idea qué va a decir significatividad, es todo y nada, ¿verdad?
Bueno, pues él dice, así dice, significatividad de la evidencia sobreviviente o la carga de la argumentación sobre la pertinencia, la conducencia, pertinencia y utilidad. Bueno, entonces eso ya se sabe, ¿no? Ya se explicó qué es conducencia, qué es pertinencia, qué es utilidad. Luego dice 5, van a ver la cantidad de requisitos tan interesantes aquí. 5, indispensabilidad. A la Corte sí que le gustan las Cortes esos términos terminados en bilidad, por lo que eso es posibilidad significa. Hombre, ¿ves? Indispensable la evidencia o no, algo más fácil, ¿no? Indispensabilidad, me gusta más esta, o inevitabilidad de la prueba sobreviniente. Indispensabilidad o inevitabilidad de la prueba sobreviniente. Bueno, muy sencillo. Aquí usted, tal y como aparece en la sentencia, lo que usted va a simplemente citar esa indispensabilidad lo va a hacer desde el plano normativo y desde el plano del principio de necesidad de la prueba. Esto es algo innecesario, pero bueno, así se exige. Otra vez, este punto de la indispensabilidad o inevitabilidad de la prueba tiene dos subcargas argumentativas. La primera subcarga argumentativa es jurídica y la segunda va desde el principio de necesidad de la prueba. Esos son los nombrecitos. Listo. Miremos ahora con un ejemplo, pero no ahora, para que ustedes lo entiendan. Miremos esta primera subcarga jurídica. Esa subcarga es simplemente citar unos artículos, son los fundamentos de derecho. Ojo, están preestablecidos, o mejor, están predeterminados, ¿son los mismos siempre? No, puede ser que sí, puede ser que no. Miren estas fuentes de derecho procesal penal que van a permitirle a usted satisfacer mínimamente, en este caso, la carga argumentativa jurídica en este punto, o subcarga argumentativa jurídica en este punto. Entonces, si quieren, escriban por favor 5.1. Estamos todavía en el punto quinto. ¿Sí? Escriban 5.1. Artículo 5 del Código de Procedimiento Penal. Artículo 5, leámoslo por favor. Y verán, ahí vamos repasando. Imparcialidad. Artículo 5. En ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se orientan por lo imperativo de estándares con objetividad, la verdad y la justicia. Ok, miren. Aquí, ¿cuál es la fuente que le va a justificar, a legitimar la petición de la prueba sobreviniente? Uno de esos argumentos es lo que está diciendo la Corte. Pídame. ¿Bajo qué fundamento? Ya sé que es el de la prueba sobreviniente, pero miren el fundamento aquí a qué se refiere. Entre otras razones, argumentos normativos dentro de la prueba sobreviniente sería establecer con esa prueba sobreviniente que la verdad y la justicia. Ahí dice que la verdad es solamente para víctima, Estado, sociedad, no dice la verdad. No distingue ninguna de las partes. Entonces tengo un objetivo. Miren, tiene que decretarse esta prueba sobreviniente porque satisface el mandato del imperativo de la justicia y de la verdad contemplada en el artículo 5. Ahora bien, si le quiere dar una conexión aquí por ir un poco más seguro, sería entonces en concordancia con el orden justo previsto en el preámbulo, con el artículo 228 de la Constitución
que regula el derecho fundamental de acceso real y efectivo a la justicia, y este a su vez, en línea sistémica, elementos sistémicos jurídicos interconectados, en conexión para que no hagan cortocircuito su señoría con el derecho humano fundamental a la prueba. Y si quieren uno más, porque usted es elegante, le gusta la cosa en el derecho y el juez también, y la realización de una solución justa en los términos de la ley 270 de 1996. Usted no le va a leer eso al juez porque el juez los conoce. Él no se lo sabe de memoria, pero él sabe que él está hablando. Si usted pone a leerle eso, pierde tiempo usted en cosas innecesarias. Listo, solo parafrasearlo y ya, así como el ejemplo. 5.2. Miren que aquí hay otro argumento. Segundo argumento, artículo 10 de la ley 906 de 2004, inciso primero. Fundamentalmente, el operador deóntico manda en este inciso primero lo que ustedes van a leer y yo les voy a resumir, que dice que se ha de lograr en la actuación procesal la eficacia de la justicia. Y eficacia de la justicia no es solo condena, sino también ¿qué? Absolver, y en uno y otro caso evitar duda, y fuera de eso tomar la solución correcta a la que hizo alusión la defensa o la fiscalía con el argumento anterior. Yo estoy hablando aquí despacio para que ustedes más o menos me ubiquen. Leamos por favor, doctor Tulio, el artículo 10, inciso primero. Actuación procesal. Artículo 10. La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto de los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. Oh, sí. Ya, ese es el inciso primero. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial. Si usted quiere seguir, yo se los voy a compartir, es por si en las preguntas le salen temas de ese tipo. Usted sigue, precisamente es el siguiente argumento. Debe examinar la prevalencia del derecho humano fundamental a la prueba versus uno de los fines del proceso, que es el establecimiento no de la verdad procesal, sino de la verdad real histórica en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y cítese una sentencia, ahora no me acuerdo de ninguna, de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Listo. Y uno último, usted puede, un consejo práctico, nunca en su vida profesional como fiscal o juez, o etcétera, ofrezca más de 5 argumentos cortos. Ofrézcalos y enlace, ¿no es cierto? Y enlace. Bueno. Adicionalmente y por último, para satisfacer esta subcarga jurídica, se respalda este ejercicio de pretensión de decreto de una prueba sobreviniente en los artículos 2 y 5 de la Constitución Política. Si quieren algunos ejercicios del preámbulo, y repito, usted no se va a poner a leer todo eso, sino que elige las subprescripciones jurídicas que se encuentran contempladas en esos artículos. Bueno, ahora vamos a la segunda subcarga, que se basa en el principio ¿qué? De necesidad de la prueba. ¿Se acuerdan que en el día de ayer hablábamos de qué es necesidad? A ver si repasemos, yo se los planteé ya el viernes. ¿Qué es necesidad? A usted le dicen el principio de necesidad de la prueba. ¿Qué es necesidad? Dijimos que necesidad era ¿qué? Inevitabilidad. Es decir, la necesidad de la prueba en cualquier proceso jurídico se requiere porque es que no hay otra manera de hablar en derecho. No había proceso. Así es. Puede que haya un proceso, pero un proceso obsoleto. Imagínense un proceso jurisdiccional
en el que, al estilo griego, antiguo y germano, porque eso sería así, donde habla el demandado, el demandante habla al demandado, sendos discursos, el uno frente al otro, y el juez decide. Eso no es un proceso jurídico en sentido moderno. ¿Qué le falta a ese sentido jurídico? ¿Qué es necesario? De ahí es que sale el principio. Para que ese proceso jurídico donde el demandante y el demandado, la fiscalía y la defensa, ¿cierto?, puedan constituir una litis procesal. ¿Sobre qué discuten? ¿Sobre lo que ellos afirman, nieguen ahí en intercambio de ideas? No, ellos, o mejor, nosotros hacemos afirmaciones o negaciones, guardamos silencios frente a cosas, personas, ¿cierto?, objetos, y esos objetos, ¿qué reflejan? Emiten una luz. El testigo emite una luz, el objeto emite una luz, ¿cierto?, la cosa emite una luz, los documentos, las pericias, la evidencia circunstancial emiten luz. ¿Cómo se llama esa luz? Hechos. Si yo quito y apago esa luz y solo nombro personas, tampoco tengo proceso jurisdiccional. ¿Sí o no? ¿Qué me da la prueba? Decir César Augusto Londoño Ayala, testigo, vio los hechos. Ahí, eso es una lucecilla para que pueda convertirse en hecho probado de esa fuente de luz. Tiene que contestarme qué, cómo, quién, dónde, cuándo, por qué, para qué, cuál, cuánto. Entonces, así, por eso es que la prueba es que inevitable. Es inevitable, doctores. En derecho los abogados hablamos es pruebas. Entonces, por eso es que la prueba es inevitable. No hay otra manera de hablar cordialmente en derecho o a través de disensos, sino a través de pruebas y su contenido. ¿Cómo se llama el testigo, en teoría del conocimiento, por si de pronto ese término en derecho de pruebas en el examen le sale? Hay muchos, pero es el continente, o sea, el testimonio, la pericia, la carta, el título valor, el arma de fuego, y el otro es el contenido. Entonces miren, por eso es que es inevitable la prueba, por eso es que ese es el principio de principios en derecho probatorio, el principio de la necesidad de la prueba. Usted perfectamente puede atacar a su contraparte en una audiencia preparatoria diciendo que no hubo objeto de prueba, si se quiere, no cumplió con la carga de la prueba en términos de conducencia, pertinencia y utilidad, desconociendo el principio regente para todo el derecho probatorio, que es el principio de necesidad de la prueba. Sí, miren, ¿será necesaria la prueba inútil? No, jamás. La prueba sí es necesaria, pero ¿qué? No cualquier prueba. ¿Ok? Por eso el principio. Y miren el principio de necesidad cómo proyecta una megaluz. Es el sol del derecho probatorio, de los planetas probatorios. La necesidad irradia luz hasta decir: demuéstreme que la prueba sobreviniente necesita decretarse, practicarse y valorarse en este proceso, porque es necesario realizar justicia en este caso. Mire la expresión, porque es necesario. Ese es el punto que se quiere enfatizar aquí después de esa prolegómena. Doctores, ¿por qué el principio de necesidad de la prueba es exigido aquí, en esta subcarga? Porque usted, como parte, le tiene que definir y demostrar al juez, ya vamos a ver más adelante, fáctico, ya jurídico, le estoy haciendo el ejercicio, y probatoriamente, ¿qué? La necesidad de esa prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que por razones de justicia la prueba tiene que decretarse, ser escuchada, ser vista, ser administrada, ser gestionada a través del interrogatorio y del contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque me va a ofrecer una
muy brillante luz de justicia que va a alumbrar el resto de las pruebas. Porque si la prueba sobreviniente se va a alumbrar sola, no me sirve para un carajo. La prueba sobreviniente es aquí, por eso la exigencia es mayor, miren. Tienen que ser tan necesaria que usted, si hay pruebas practicadas, si supongamos 100 ya, que aparezca, suponiendo al estilo gringo, a lo último justo del caso. Miren lo que tiene, miren la carga tan berraca que tiene esto. Usted tiene que coger su prueba sobreviniente en abstracto, ya ahora doy un ejemplo, y escoja unas 10 pruebas, las más que usted piensa que son las más fuertes de la fiscalía y la suya, 5 y 5. Ojo con este ejercicio, es carga de la argumentación. Está la prueba sobreviniente, ¿cierto? Para ilustrar y ustedes me entiendan, doctores. Este ejercicio es muy bello, usted tiene que valorar prueba aquí para que me entiendan. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Una valoración en conjunto e individual, mínima. O sea, yo no voy a hacer un alegato ahí, o un alegato anticipado, no, mínima. Entonces, miren, la fiscalía ha aprobado, la defensa ha aprobado, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted pretende, le llega esto como fiscal o como defensa o víctima o ministerio público, si algún día pasa eso, entonces usted le tiene que escoja, vamos a suponer 3 aquí para no alargar la vaina. Prueba practicada 1, testimonial de la fiscalía. Prueba practicada 2, pericia de la fiscalía. Prueba practicada 3 de la fiscalía, documental. Ya practicada, ya eso está listo. Y lo mismo hacen con su prueba, en el caso mío que soy abogado defensor, abogado de organizaciones criminales y no criminales, porque hay inocentes, doctores. Entonces, miren, lo mismo, supongamos que aquí hay un indicio que usted lo coloca, ¿no es cierto? Supongamos que aquí hay unas fotografías, ¿cierto? Un álbum fotográfico y un documento, ¿cierto? Un documento. La prueba sobreviniente para el ejemplo que voy a utilizar, caso real, es un documento. ¿Listo? Un documento. Entonces, miren, doctores, no lo dice así la Corte, sino para que ustedes me lo entiendan. Usted va a hacer una mini valoración. La Corte no lo dice así, porque si no le da entrada a eso a que nos capitalicemos eso para un mini o macro alegato, ¿sí? Pero para explicarlo, así es que lo dice, eso explica el principio de necesidad de la prueba. Entonces, mire, este documento tiene un contenido de justicia. Usted lo que tiene que plantear aquí en el principio de necesidad es qué justicia le va a proyectar ese documento. ¿Me entienden? Ya usted lo jurídico lo planteó. Este es el punto fundamental de eso, justicia. ¿Qué justicia en términos, si es la fiscalía, de tipicidad, de antijuridicidad, de culpabilidad? Si es la defensa, lo mismo, pues la justicia es, reafirmo mi caso como de cargo o confirmo mi caso de descargo. ¿Sí me entienden, verdad? Pero apréndanse este término, que la clave está aquí para evitar el tecnicismo. El juez espera de usted como parte que demuéstreme que esto tiene un contenido de justicia para absolver, condenar o poner a dudar. ¿Listo? Y miren lo que usted tiene que hacer ahí en ese momentico. Entonces usted dice, ¿qué va a irradiar la justicia probatoria de este documento si es decretado? ¿Qué va a irradiar o qué efecto jurídico, si lo quieren más técnicamente, desde el punto de vista probatorio, producirá si es decretado el documento? Entonces, miren,
Comienza usted eligió acá. Eso se me olvidó ahora. Esto es documento, pericia. ¿Esto qué es? Testimonio, vamos a decirle, testimonio. Entonces, mire, como usted ya va preparado, a nosotros no nos va a pasar lo del derecho gringo que estaba a punto de condenar, ¿cierto? El juicio acaban de terminar la práctica de pruebas y de pronto aparece el investigador de la defensa dándole pata a la puerta y entra una persona, el mártir del proceso, diciendo: su señoría, pare, evite el juicio. Eso es una prueba sobreviviente, solo que en las películas no muestran que hay que sustentar por qué llega hasta ahora y me atraviesa la puerta con esa violencia. Y el televidente esperando a que alcance a llegar. Eso es lo que hace uno toda la película cuando ve el juicio. Entonces, doctores, miren, eso es eso. Entonces, esta justicia ya usted la identificó. Mire el principio de necesidad de justicia de la prueba. Como usted va a hacer un mini alegato, entonces usted tiene que seguir valorando individual. Cuando yo digo esta es la justicia de la prueba, aquí hice una valoración individual, cortica. ¿Sí? Eso no es 2, 3, 4 renglones, no más, discursivos. Entonces usted coge su testigo fuerte como fiscal. Entonces dice: la justicia aquí está reflejada en este tema. Puede que, ojo con lo que les voy a decir, doctores, esta justicia de este testimonio tiene una eficacia alta, media o baja. Bueno, pónganle cuidado. Esto no lo dice la Corte, estoy explicando para que me entiendan que este es de los ejercicios más ricos que hay en el debido proceso penal. Miren, esta justicia supongamos que es de nivel bajo. Supongamos que esta justicia de la pericia me dieron palo, ni siquiera es bajo, sino menos bajo, porque la defensa me acabó el perito. O sea que aquí hay cero justicia. Siempre cuantifiquen. El derecho no se cuantifica, pero a usted le da seguridad de lo que va a decir en términos jurídicos. A este, como es bajo, entonces marque de 0 a 1 la escala, de 0 a 1. Entonces póngale a este 0.3. Usted no le va a decir eso al pueblo, ¿no? pero le da una idea para que usted cree ideas de cómo plantear el discurso. Y esta tiene un peso de 0.5. No, vamos a ponerlo mejor porque la prueba sobreviviente no puede tener medio peso. Salvo, ojo, salvo que esto sea 0, supongamos que sea -1, ¿cierto? O un 0.5. No, la prueba sobreviviente tiene, y ahí tienen ustedes razón, que valer 1. ¿Para qué? Para que absorba y se imponga a este testimonio. Es decir, la justicia de esta prueba individual, que vale 1, llega a abrazarse con la del testimonio y uno ve que desaparece. O sea, se nutre ese documento con el testimonio. ¿Me hago entender? Es decir, la justicia de este documento tiene que ser siempre más grande que la justicia ya demostrada en una prueba practicada. Y lo mismo haga así. ¿Cuánto demostré justicia? Hechos. Con esto. ¿Cuánto demostré justicia con el documento? ¿No es cierto? Entonces, mire, hice el ejercicio individual. Luego de una vez comienzo a conectar en conjunto. Luego, individual en conjunto. Luego, individual en conjunto. Y si lo quieren más elegante, individual, y cierro este primer ciclo. Primer gran conjunto de justicia para que la prueba sea decretada. ¿No es bello eso, doctores? Hermoso. ¡Oh, Dios! Pase, miren este es el más largo de los argumentos, el del
principio de necesidad. Demuestre ahora que la necesidad va a apabullar el caso de la defensa. Ya si usted dice, mire, se me come la pericia, engulle el documento, el testimonio, y el documento, pues voy a acabar con el contenido de justicia del indicio demostrado por la defensa. 0. Tomo, ¿qué era F? No, testimonio. Sí, fotos, gracias, fotos. Con esas fotos, como dicen los costeños, me limpio el jopo. 0. Y me daría el lujo como fiscal de decir, sobraría decir con la documental, porque lo probado por la defensa en justicia en este punto es irrelevante. Entonces tomo la justicia de mi prueba sobreviviente, lo mismo, ya es más fácil, hago la conexión, ¡pum!, y demuestro la inconsistencia entre el indicio y la prueba sobreviviente. Lo propio, tomo la prueba sobreviviente y las fotos, y así sucesivamente. Ya usted valoró. ¿Cuál va a ser la valoración total? Una conclusión como consecuencia de esta, usted no va a decir valoración probatoria, sino cumplimentación de la carga, de la subcarga de la necesidad de la prueba, como carga a su vez de la prueba sobreviviente, es que la totalidad del análisis arroja la satisfacción del principio de inevitabilidad de la prueba. Es decir, no hay otra manera de hacer justicia aquí, su señoría, sino decretando la prueba. Yo dejaría el argumento hasta ahí, pero porque la Corte pide más, entonces mejor, incluso van a ver que comienza uno a repetir. ¿Vale? Entonces miren, eso quedó entendido, ¿verdad? Sigamos. 6. Esa prueba sobreviviente de todas maneras ha sido como muy, pues precisamente por ser excepción, muy comúnmente negada, porque no resulta ser sobreviviente, sino porque se la encontró ahora, que es diferente. Claro. Que teniendo el deber de haberla visto, encontrado, investigado, entonces vienen y la presentan con unas argumentaciones de que es sobreviviente y no es. Yo me he ganado en mi vida como litigante, tengo 7 disciplinarios, 5 absueltos, porque me han jodido y fastidiado la vida, y 2 ahí que tengo, pero eso no le tengo miedo. Acuérdense que yo le tengo miedo a eso. Y yo veo ejercicios de otros colegas de ese tipo y puta, porque a ellos no los dejan. Ven, digo, yo soy tipo correcto. Miren, y les voy a decir por qué causa me ha tocado a mano disciplinario. Dice que por dilación de los procesos. Me los he ganado por eso. Y yo trabajo como una mula por eso. ¿Ven? El primero me lo gané en el Valle, doctora, pero no con el tribunal. Sí, no me dice porque yo Sí, le hago Tuluá. Sí, pero bueno, eso después los cuento. Entonces, doctores, 6. Miren la 6ª condición. Perjuicio. Sexto, ¿cierto? 6. Perjuicio. Perjuicio que, bueno, aquí lo tengo mutilado. Perjuicio que puede provocar la prueba sobreviviente, perjuicio que puede provocar la prueba sobreviviente, perjuicio que puede provocar la prueba sobreviviente a la defensa, perjuicio que puede provocar la prueba sobreviviente a la defensa, y o, ¿no es cierto? Y o a la integridad del juicio, y o a la integridad del juicio, o al interés de la contraparte, o al interés de los intervinientes. Bueno, miren eso. Entonces, doctores,
No, eso es muy caro. Pero es rico. ¿Por qué es rico? Porque uno sabe que está haciendo el ejercicio bien y se está... Miren, esto hay que lucirse también. Abogados son vanidosos, jueces, todos son vanidosos. Entonces, claro, siempre uno quiere ser el mejor, ¿verdad? Entonces, doctores, miren. Entonces van a colocar, por favor, ahí 4.1. Perdón, 6.1. Oiga, es el amor. Frustrado o no, pero es el amor. 6.1. Entonces, miren. Dice el primer requisito, que la evidencia no cause perjuicio a la defensa, dijimos, ¿cierto? Bueno, ese es el 4.1. Miren que la exigencia 6, usted la tiene que dividir en todos esos componentes. Usted no puede hacer un argumento global porque es excepcional, acuérdese. Un juez le va a aceptar si usted coge el punto 6 y se lo hace globalmente, se lo va a aceptar. Pero si se le quiere salir por la tangente, va a decir, usted no me cumplió con la carga de mostrarme cómo no afecta a la víctima. Entonces, mejor hacerlo, ya es que ahí está. Entonces, miren, supongamos que sea la fiscalía. Este es el caso, ¿no? La fiscalía. Esta evidencia, la fiscalía la está pretendiendo. La pregunta es, usted tiene que preguntarlo. Ojalá pudiera uno hacer el esquema en el tablero. Eso se puede hacer para hacerle este ejercicio al juzgador, ¿cierto? Para que el juzgador entienda bien la cuestión. Entonces, miren, les pregunto, usted tiene que preguntarse aquí, a través de preguntas, ese punto de perjuicio a la defensa, con pura pregunta retórica pero profunda, con el decreto, su señoría, de la prueba sobreviniente. Usted tendría que elegir entre hacer justicia o sostener la presunción de inocencia del sujeto pasivo de la persecución penal. No me ponga a argumentarle que el juez ya tiene la respuesta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se perjudica la presunción de inocencia, su señoría, si usted realiza la justicia en términos de verdad en el imperativo del artículo 5º? Punto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué responderían si esto es abstractamente así como les estoy diciendo? Que no entiendo. ¿Cómo va a ser posible que se perjudique? Claro, Si o sea, la inocencia tiene que ceder aquí a qué? A uno de los fines del proceso, que es la determinación de la verdad real. Así de sencillo. Segunda pregunta retórica. ¿Puede esto desconocer? Y tenga en cuenta, su señoría, la tensión entre, otra vez, la justicia verdad versus el indubio pro persona. O sea, el indubio pro persona. No, si quiere conteste eso. ¿No es cierto? Usted dice, por una razón. Porque aquí todavía falta esta prueba que le puede definir a usted, si hoy duda, si en este momento está dudando, para definir o la condena o la absolución. Pero entonces ese ejercicio se haría solo cuando la que está pidiendo la prueba es la fiscalía. No, la defensa también, sino que estoy haciendo el ejercicio de fiscalía para no comprometerme con que siempre, casi siempre uno pone un ejemplo de Pero si defensa. la defensa lo estaría haciendo, Entonces sería que justificar que pueda provocar la prueba sobreviniente un perjuicio. Claro, yo no voy a pedir algo que me perjudica, entonces ahí sería la fiscalía. ¿Y cómo se puede perjudicar la fiscalía si es parte? Es parte, de todas nunca maneras? se perjudicará. Nunca. ¿Ve? Nunca se perjudicará. Entonces, ¿cuál es la- Supóngase que la defensa, La fiscalía sí. perdón, que la defensa sea, Sí se perjudica. perdón, que la defensa sea la que solicita eso. Triunfa la defensa sobre la fiscalía. Entonces, como todavía está la errada convicción y toca hacerlo así porque para el examen es así, no hay nada que hacer y en la práctica sucede así, ese punto todavía es, digo lamentable porque pues eso es otra cosa, pero eso no importa, porque todavía estábamos bajo el esquema allí del estado individuo, ¿se acuerdan? Entonces, si pide la defensa, se aplica el pro hominem. Aquí hay una tensión en justicia entre la defensa y el Estado.
Y cuando existe esa tensión, según el derecho interamericano, cede el Estado en ese caso. ¿Me entienden? Pues por eso, pero sin duda entonces no pierde tampoco la fiscalía, porque una de las cargas de la fiscalía. Pero es la buscar fiscalía verdad, no pierde por una razón. buscar la verdad y la justicia. Exactamente. Entonces, Y ¿cuál es la complementele, razón? la fiscalía, ojo, hace parte de la Constitución orgánica. Y la fiscalía está al servicio de la sociedad y del ser humano, aunque sea un infractor de la norma o presunto infractor de la norma penal. Otro. Exacto, doctora Diana lo dijo, por el artículo 115. Si la fiscalía opera con objetividad, no tendría por qué verse perjudicada. Punto. Eso es un... Bueno. Entonces, en última, si es relevante o no es relevante preguntarse por ello, porque entonces nunca operaría. Un perjuicio que puede provocar a la defensa sería desde el punto de vista de la fiscalía. Pero si exacto, el tema es la así verdad, tampoco lo podría perjudicar. No lo puede perjudicar. Así sea que con esa prueba se va a demostrar o así sea que con ella se vaya a condenar, no es en perjuicio, no es término de No, perjuicio. porque la administración... Es en términos de fin del proceso. Es que en nosotros los defensores tenemos la equivocada percepción que es todo para el procesado. No, No, pero ahí está. no tiene que ceder, doctores. Miren, yo los casos que he perdido, los he perdido bien. Pero uno no le puede decir al cliente, mire hermano, te condenaron, pero bien. No le puedo decir eso. Pero he sido derrotado en el país. La verdad es que la derrota, cuando yo hablo de derrota, no es en sentido peyorativo, es en un sentido jurídico. Vean, los jueces y la fiscalía, o a veces por un mal trabajo de la fiscalía, pero uno entiende que los jueces hacen un trabajo, las derrotas han sido correctas, sino que yo no voy a decir. Eso sí lo digo en clase, en otros escenarios, pero no. Hombre, lo condenaron. Celebremos. Pero sí, pero celebremos la defensa. Hombre, eso. Perdimos. Yo siempre, de una vez, y con esos términos, perdí. Nunca he peleado con nadie, porque la gente lo ve trabajando a uno. Yo constantemente estoy reuniéndome con los clientes. Miren, en diciembre yo hago un recorrido por el país, en carro, visitando mis clientes, no en cárceles, sino donde estén, y entregándoles informes. Ese es mi paseo. Luego me encierro. Pero doctores, miren, yo siempre trabajo hasta el juicio. Los clientes me dicen, bueno, perdimos, doctor, ¿qué hacemos? Bueno, hay que apelar, sí, hay que apelar. Pero yo no llevo la apelación. Yo les digo, es sano que cambiemos de profesional. No, que no, entonces uno se hace el rogado ahí. La verdad es que para mí sería lo ideal. Ya, terminé, búsquese otro. ¿No es cierto? Sería la operación correcta, pero bueno. Unos lavadores bravos de activos, que incluso iban a instalar un banco en Suiza, colombianos, pero lavadores, la verdad es que no lavaron, ¿saben? Perdí ahí, perdí. Gané y perdí, porque absolvieron por una y perdí por una. Y yo estaba un poquito como preocupado, ¿no?, por la reacción de uno de ellos, sobre todo unos esposos, que él nunca me complicó la vida, pero él es complicadito. El hombre se van, porque obviamente yo les dije que iban a capturarlos, eso era inevitable, que yo iba a hacer lo posible porque no salieron del país. Y yo logro que efectivamente en la audiencia de lectura de la sentencia, porque en el sentido del fallo no ordenaron captura, las víctimas allí en lectura de sentencia capturen. Entonces el juez no ordenó la captura. En la individualización de pena yo me anticipé a eso y presenté los elementos, un poco de vaina ahí, que bueno. Entonces, doctores, regresaron al país. Y lo primero que hace el señor, que yo estaba preocupado por la derrota, es que me abraza. Dice, doctor, yo todo el tiempo estaba agradecido con usted, porque usted se ha matado por nosotros. Entonces me daba un poquito de risa. Yo, bueno, sí, pero eso no sirvió para nada, perdimos.
Entonces no me importa, falta. Y así fue. Entonces, las etapas las cobro por separado. ¿Qué tal que el cliente no quiera? Qué jartera yo ponerme a devolver plata, y cuando uno tiene la plata en el banco, en el bolsillo, debajo de la cama, en el baúl, o se la ha mamado toda, devolver algo. A nadie le gusta devolver plata, ¿o sí? Entonces, por eso hago ese ejercicio. Entonces, de pronto, no, sí, vamos con otro abogado y ya. Nunca me ha pasado, pero ahí les cuento. Bien. 6.2. Integridad del juicio. O sea, me afecta el decreto de esta prueba. Miren que aquí es un documentico. La integridad del juicio. Pues miremoslo, ¿qué es eso? La integridad del juicio, miren, voy a leer aquí en qué consiste. Usted le tiene que plantear al juez en que, en primer lugar, no es una maniobra dilatoria, porque puede pasar, buscar una prescripción. Los jueces hoy están, y me gusta eso, muy sensibles a eso. Dice, porque no origina ni confusión ni claridad, perdón, ni claridad, sí origina, porque no existe, es decir, el contenido del artículo 276 de la ley 376 es la cosa del Código de Procedimiento Penal. Dice, porque no existe peligro de provocar perjuicios indebidos ni a la justicia, es decir, aquí el tema es que la justicia sea real y que no sea un tema de que el trámite procesal se me extienda innecesariamente. No es más, el juicio se perjudicaría por eso, en su qué, devenir, en su progresividad, no es más. Así queda satisfecho ese punto. 6.3. No afecta el interés de la contraparte, ya lo dijimos, ¿verdad? Pero son, miren, citen estas normitas, tengan la bondad, que las tengo yo aquí, que siempre cuando me ha tocado en este ejercicio las cito. Dice, artículo 115, ya lo dijimos, y 142, numeral 1, ¿no es cierto? Aquí en este 6.3, ¿no? Artículo 115 y 142, numeral 1. Otro. O dos, integridad del juicio. No, perdón. Espere, que ya vamos en el 6.3. Yo le dicté el 6.3, ¿sí o no? Doctora Paulita, 6.3. ¿Cuál es el 6.3? Que no afecte el interés de la parte. Que no afecte, bueno, que no afecta el interés de la contraparte. Entonces, argumenticos jurídicos, entonces artículos 115 y 142, numeral 1, los dos hablan del principio de objetividad, son una repetición, es una concordancia. Obvio, era como muy bien lo escuchó la doctora Diana, y por acá en el ambiente, efectivamente la Fiscalía hace ese ejercicio. Miren este tan bello, artículo 95, numeral 7 de la Constitución Política. Artículo 95, numeral ¿qué? 7 de la Constitución. Leamos ese porque ese es un deber de la Fiscalía, de la defensa, del juez, no solo como ciudadano, sino como profesional. Tenga la bondad, por favor, doctora Diana. Doctora Diana, ¿su apellido cuál es? Restrepo, la doctora Diana Restrepo. Pero yo no entiendo una cosa. Sí. Justamente uno pide esa prueba sobreviviente porque en medio del juicio pues se necesita pues atacar justamente con lo que salió la defensa. Entonces, puede que no atacar, yo he pedido, sino respaldar mi caso porque lo veo débil y aparece la prueba sobreviviente. ¿Ven? Cuando se habla de atacar, estamos en la prueba de refutación. ¿Ok? Esas son dos cosas diferentes. sí, porque, bueno, sí, yo sí pedí una sobreviviente. Doctora, qué pena se retira, que es que casi no le escucho bien. No, pero sí era para ¿Sobreviviente? después, sí. ¿Era refutar o sobreviviente? Sí, usted me dijo atacar, entonces yo me ubico en la prueba de refutación. Sí. La primera, que era una contrapericial, pues que pedí. Ah, Tiene sí, otra, claro. una sobreviviente, porque
El testigo se retractó y dijo que eso no era la huella de él ni la firma de él. Entonces pedí un perito grafológico Pucha. y uno de dactiloscopio. Esa fue sobreviviente. La otra sí fue sobreviviente. ¿Cuál artículo, doctor? 95 numeral 7, doctora. 95 de cuál? De la Constitución. De la Constitución. Esta es otra institución así complicadita, ya la prueba de refutación casi que tiene la misma carga. Doctora, por favor. De los deberes y obligaciones, deberes sociales, cívicos y políticos. 7. Artículo 95, 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. Esto no es solo con impuestos, con respeto a las autoridades, no. Ahí hay, doctores. Bien, miremos miren este tan bello. Ahí mismo, doctora Diana, el artículo 209 de la Constitución. De la función administrativa. Perdón, función administrativa, dice, ¿verdad? Pero pues ya los doctores saben que desde los 90 casi finales la Corte ha tomado ese artículo de la Constitución equiparándolo a todo el aparataje estatal. Por favor, 209. Principios de la función pública. Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia. Ojo, perdón, moralidad. ¿Puede usted decirle al juez que su prueba pretendida y que es sobreviviente es moral? Sí, les voy a decir por qué. Permítanme esa expresión que ese término les va a resultar en el examen, no en procesal penal, pero pues sí en constitucional o en filosofía del derecho, y quiero hacer, además que no sirve solo en ese esquema, sino aquí. Miren, permítanme ver. Es divina esa expresión, eso tiene un sentido constitucional. Hoy moralidad o moral, primera idea, hoy moralidad o moral son sinónimos de ética. Entonces, primera idea, moral, sinónimo de moralidad, moralidad, sinónimo de ¿qué? Ética. ¿Listo? Bueno, primera idea, ojo, entonces si en la prueba les resulta el tema de ética constitucional, ética de la sentencia, la cosa no es solo códigos disciplinarios, ¿ok? Segunda idea, ¿qué significa moralidad? ¿Qué significa lo moral, que es lo mismo que moralidad? ¿Y qué significa moralidad, moral y ética, que son lo mismo? Las tres cosas significan lo siguiente: que lo moral, la moralidad y lo ético tiene que ser, ya esto lo hablamos, racional y además razonable. Otra vez, si es moralidad tiene que ser racional, razonable, ¿verdad? Si aparece la expresión moral, pues usted sabe, aunque no le aparezca en la pregunta escrita, que eso es ¿qué? Racional y razonable. Y lo propio ocurre con ética. Estoy hablando en constitucional, que es una ética ¿qué? De lo racional y las tres, y de lo razonable. En constitucional, ya sí, un paréntesis, pero si se les pregunta en filosofía del derecho, la cosa es así. La ética es la disciplina de la filosofía que estudia el fenómeno moral. ¿Me entienden, verdad? Entonces diferencien allí. Otra vez, en filosofía del derecho, la ética es ¿qué? La disciplina de la filosofía general
que estudia los fenómenos morales, ¿no? Esa ética en filosofía también se llama filosofía moral. En las preguntas. Por ejemplo, Alexi usualmente no se conoce como un ético del derecho, sino como filósofo ¿qué? Moral. ¿No es cierto? Claro, y mire correlativamente como constitucionalista. ¿Listo? Kelsen es que no anti. En su ciencia jurídica, pues sencillamente no va a aceptar ese tipo de criterios. Amoral. No anti. Puede ser en la ciencia jurídica. Bueno, vuelvo a la Constitución para mirar el 209. Doctores, moralidad. Entonces dijimos racional, ¿cierto? Esta RC racional y esta RZ razonable. Miren, ¿qué significan? Ya les explico las dos cosas en conjunto. Lo racional y lo razonable significa lo siguiente: que las decisiones de Estado, sean administrativas, jurisdiccionales, de trámite, etcétera, los negocios jurídicos entre los sujetos fundamentales o las partes de un negocio jurídico, tienen, ojo con lo que le va a decir, doctores, tienen que ser justas. ¿Qué significa moralidad en el 209? Corrección. Ojo con lo que les voy a decir, porque esto es interesante. Miren, ¿qué significa esto en el 209? Pero voy a decirles de dónde sale. Justicia. Y si llegase a aparecer, porque ese término es constitucional, de corrección. Este me interesa. Ojo, doctores, con la expresión esta corrección. Miren, yo se las voy a explicar en su significado etimológico, no historia, etimológico. Miren, ¿qué es lo que significa la corrección constitucional desde la mitad del siglo XX y que Alexi instaló en su programa de filosofía jurídica? ¿Se acuerda que es él el que postula la pretensión de qué? Corrección de un sistema jurídico. Es simplemente pretensión de justicia. Miren, doctores, corrección, ¿por qué se plantea por ellos? Corrección tiene dos expresiones, dos raíces: correctus, o sea, correcto. Miren, co es una partícula o prefijo griego que va al latín como juntos. 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 ¿En qué? En lo rectus, es decir, en lo justo. Entonces, por esa razón, solamente les hago esta precisión aquí. Eso lo explicamos en el curso de Filosofía del Derecho y en YouTube ahí está. Miren, por eso es que en Filosofía del Derecho, justicia es diferente a corrección. ¿Por qué? Rápidamente, porque la justicia venía predeterminada en la ley. Me explico. La liquidación de la sociedad conyugal está predeterminada en la ley y se presume de derecho, porque es una norma intransigible. Eso no es una presunción de derecho, sino para que me entiendan, innegociable, irrenunciable, en magnitudes aritméticas, 50-50. Eso es un esquema del constitucionalismo liberal clásico. Repartición a través del principio de la igualdad formal. A eso se le llama principio ¿qué? De justicia. En cambio, en el derecho de corrección, o sea, de justicia, pero ojo, juntos, miren lo que esto significa. Juntos, ojo, deliberando.
¿Para lograr qué? La justicia. Ya les voy a dar un ejemplo. Miren, dijimos que el principio de justicia positivista en filosofía, en constitucional se llama constitucionalismo liberal clásico. Miren, dice, la justicia está contenida en la norma, a mí no me vayan a discutir si la norma es justa o no. ¿Me entienden? Punto. En cambio, en la justicia, si quieren llamarlo así, de corrección, sí existe esa posibilidad. Miren, entonces en el caso esa de la repartición patrimonial de riqueza conyugal, ¿qué hace la justicia de corrección? Dice, si miro el 50-50 y es justo, lo dejo. Pero si el 50-50 es injusto para la mujer, por ejemplo, entonces corrijo, es decir, corregir es que hacer justicia y distribuyo de manera que desigual. Es diferente el modelo, ¿verdad? Y con la carga argumentativa que Total, prueba, total. Entonces miren, puede decirse aquí en abstracto que a la repartición de riqueza a la señora le corresponde el 70 y al marido el 30, ¿sí me entienden, verdad? Miren otro ejemplo, que ya lo trabajé y me facilita el tema. Doctores, en justicia, nos enseñaron, ya eso se dijo, estoy ubicando el ejemplo, que los términos procesales son ¿qué? Mueren, tal cual aparecen cuantificados en su máximo. Punto, eso se llama principio de Pereto, y en los términos procesales. Se entendía en el derecho liberal, es decir, desde el plano constitucional, en el constitucionalismo liberal clásico, o el Estado, o en el constitucionalismo legislativo, que esos eran los términos adecuados para hacer los ejercicios de impugnación, ¿cierto? Punto. Y no podía ¿qué? Discutirse. Entonces, se decía ¿por qué? Porque el juez tiene que aplicar el imperio de la ley, en tanto que es la boca que pronuncia las palabras o las letras de la ley. En cambio aquí es diferente. Aquí, si los 5 días el juez ve y las partes que son suficientes, o los días que sean, 3, 2, no sé, 10, supongamos que sean taxativos aquí, hace que este principio de justicia de la perentoriedad de los términos procesales se aplique, si es justo. Pero si se ve que hace impracticable el derecho, por ejemplo, 5 días no alcanzan, ¿se acuerdan? Para la sentencia de 1500 páginas, ¿se acuerdan que lo hablamos? Entonces me dicen, ay, es que la ley es la ley, dura lex et lex, 5 días. ¿Cómo va a caminar uno con esa impugnación, sea fiscal o el que sea? Va a caminar uno mal, hermano. Se va a caer. O sea, mucho tropiezo. Entonces, ¿qué hace la corrección? Le limpia el camino y le da más camino. Ojo con la diferencia. Aquí la norma se aplica por ser razón normativa. Aquí la norma se aplica por razones humanas. Esa es una diferencia. Y esa razón humana, de historia real, de sus experiencias, de las mías, de la materia humana en el derecho, es lo que originó la moralidad que dice ahí y la corrección que en nuestro sistema constitucional se encuentra en el preámbulo, artículo 1, 2, 3, quinto, 84 y 94. ¿Entienden? Ese es el principio de pretensión de corrección nuestra, está reflejado allí. ¿Listo? Entonces miren, doctores, aquí el juez aplica y desciende la norma al caso. Aquí no. Entonces, ¿se acuerdan el caso que les dije? Y termino esa explicación. La defensa solicita que se postergue en 20 días hábiles el término para confeccionar y radicar el escrito de apelación. ¿Qué contesta el juez? En noviembre ahora de 2020. Doctor, pero es que el código dice que usted sabe que son 5 días. Insiste la defensa.
Entonces ya el juez dice, bueno, miremos a ver qué dice Fiscalía. No, ¿qué dice Ministerio Público? No, doctor, última palabra, por favor. Claro, me la activó. Entonces el juez dice, se ríe y dice, hágale. Entonces yo le insistí, otra vez corrió traslado. Mire, ¿quiénes terminaron decidiendo? Las partes. Y el juez dijo, esa decisión de las partes es justa, ¿sí? Doctor, fiscales, bueno, fiscal, 20 días no. Me parece más bien razonable 15. Listo. Eso es que juntos. ¿Por qué? Porque la decisión fue planteada por el grupo de litigantes, ¿cierto? De Estado, bueno, en fin. ¿Haciendo qué? Justicia. En cambio, en este modelo, supongamos que el juez me hubiera dicho 5 días, doctor. No hay ni la posibilidad de... Y todo el mundo, no, 5 días. Bueno, no me hubiera aplicado este principio, sino este. Bueno, termino ahí esa explicación. Entonces, lo moral, racional y razonable es que corrección. Eso es lo que significa moralidad. Qué bello término. Y uno dice moralidad y se imagina en la religión, las costumbres de la familia, en las buenas costumbres de las que habla el Código Civil. No, porque eso está atado el término. total, a eso es, así nació, sí. Y a eso es lo que se refiere Alexi, doctor, con la Corrección, sí, corrección. a esto. A esa corrección Sí. de moralidad. Por eso el derecho de él, si les preguntan si es, estoy ya muerto, hijo, el derecho y el tinto, hijo. Por eso el derecho en Alexi es deliberativo. No, pero está frío, ¿sí? Deliberativo. Consensual, sí. Profe, entonces en ¿Sí me Alexi- entienden? Perdón, doctora. Entonces, es por eso. Por eso es que el acto procesal, incluso, ¿se acuerdan que vimos ese artículo tan bello, 12 del Código General del Proceso? Juez, claro que ellos lo tenían, ¿cierto? No sé, doctora Paola, antes con el Código de Proceso Civil, no me acuerdo. Si no hay norma que regule el caso, aplique analogía, ¿se acuerda? Principios generales del derecho, y mire lo que hace, si no hay nada, regule el caso. Es una vaina de corrección. Olvídese que esa facultad judicial, no me acuerdo si es facultad, gracias, va a aplicarse aquí. Terminé ahí, moralidad, doctora Diana. Entonces en Alexi hay una cuestión que queda como tallando y es, todos los que lo estudian lo clasifican como un positivista en el amplio sentido, pues ya incluyente, todo lo demás, porque sí hay relación entre moral y derecho, pero además porque él propende, porque tiene que haber un orden, una organización, por eso para él no hay discrecionalidad del juez, porque es cierto. en la carga argumentativa está todo y eso es matemático. ¿Listo? Pero él se dice, él mismo en su libro dice que él no es positivista, que se llama es que no positivista. No positivista, así es. Para no decirse es naturalista, no positivista, Así pero es. en realidad, si uno lo clasifica de fuera, sí es positivista. Pero Solo que total, lo yo estoy de tabla acuerdo es con esa. desde el neoconstitucionalismo. Él no se califica así, ¿no? Es el pensamiento italiano. el que Pero ha la dicho, filosofía lo ha clasificado sí, como es cierto, necesariamente neoconstitucionalista, positivista. sí, hay positivista, claro, él es un positivista. Sí. Sigamos, volvamos de las nubes, porque son nubes, pero se puede practicar, al tema de técnica aquí procesal. Doctores, vamos en, me perdí, en el 95.7, ¿sí? Listo, se termina esa parte del 6.3, ¿se acuerda? Está ubicado en el 6.3, ¿listo? Se acaba. Pasemos al 6.4. Bueno, aquí se ve largo, pero no se preocupen que cuando se hace el ejercicio es largo, pero no tan largo, ¿no? Bueno, doctores, 6.4 dice, no afecta los intereses de los intervinientes.
6.4. No afecta los intereses de los intervinientes. Entonces, doctores, al Ministerio Público es un garante de derechos que humanos, procesales, el interés, toda esa vaina. ¿Será que se opondrá? De pronto, si uno pide mal, sí, pero supongamos que la vaina está bien, pues el Ministerio Público va a asumir su labor constitucional, no me acuerdo del artículo y los articulillos allí del Código de Proceso Penal y sale, porque es Estado, ¿cierto? Así como la Fiscalía dice, listo, yo te sirvo víctima, te sirvo sociedad, te sirvo administración de justicia, porque es parte de la administración de justicia, pero también te sirvo a ti, infractor de la norma penal. Sirve también a la comunidad, a la efectividad de los derechos, de acuerdo que dice el artículo 2 de la Constitución. Con eso sería suficiente para ¿qué? Sacar al Ministerio Público. ¿Cuál era el otro interviniente? Víctimas. Si son 10 víctimas, o en el caso, ¿se acuerda del lavado que les conté? 125 víctimas. Y en ese caso, doctores, aparece la gente, me olvidé ese nombre, discúlpenme, no me corrijan si lo digo mal, pero ya saben de qué hablo. Ese agente de protector del patrimonio del Estado. Pues, hombre, tienen el derecho a la verdad, sí, pero yo también. Entonces, hay dos verdades, ¿será? No. Entonces hay una verdad de víctima. Usted le escribe ahí al juez. No. Miren. Una verdad de víctima. Lo escribe así si quiere, verdad de víctima. Versus una verdad de acusado. Entonces usted le dice, no hay dos verdades, o sí. No se afecta ni la víctima, ni se afecta a quién, el procesado. Véalo así, su señoría, tenemos un empate jurídico técnico. Hasta ahí, ¿qué le originaría estas dos verdades? Duda. Y con la prueba sobreviniente lo que se quiere es que llevar conocimiento en el grado de certeza. Punto. Salió el argumento. Sí, es que es chévere argumentar ese tema. Bueno, sigamos, doctores. Sí, porque esto no ya casi terminamos este punto. 7. Mire que es brava la carga, ¿no? Muy brava. 7. Que el hallazgo de la prueba sobreviniente, se haya producido, gracias, con posteridad a la acusación y raro esto, ¿no? Dice, o según el caso, muy rara esta expresión, pero así dice, o según el caso, a la audiencia preparatoria. No, pues si dice después de la acusación, ¿para qué esta aclaración? Pero dejémosla así, listo, porque así está literalmente. ¿Por quién puede solicitarla? ¿A la Fiscalía de acusación? Por legitimidad por activa, ¿sí? Bueno, sí. Entonces, doctores, naturalmente, pues tiene que aparecer después de esa etapa. Ya ahora rápidamente el ejemplo y listo, sale esa vaina. Con un documento, con un documento. Sigamos. 8. Ya faltan 2 nomás. 8. Esta es la condición que usualmente ignoramos, haciéndonos los pendejos, los defensores sobre todo, por eso digo, ¿por qué no los disciplinan a ellos? Saben que eso no es una prueba sobre IT y la piden, reponen, eso tiene apelación, sí, claro, es prueba, es un dato sustancial de la estructura de vida del proceso, dilatan, no les pasa nada, pidiendo, eso es temeridad, ¿verdad? O ignorancia supina, peor, es mejor ser temerario,
y un idiota. Sí. Entonces, doctores, miren, 8, que la prueba sobreviniente, 8, que la prueba sobreviniente se ignoraba o se desconocía, que la prueba sobreviniente se ignoraba o se desconocía. No más. Entonces, pues es obvio, ¿no? Ese es un requisito muy importante. Bueno, gracias, doctores. Igual, el libro es la base de una conferencia que hay ahí en el YouTube sobre conducencia, pertinencia y utilidad con 3 ejemplos. ¿Sí? Entonces puse a mi hermano, creo que defensor, y uno de mis muchachos adorados de fiscal. Entonces ahí hicieron el ejercicio y tal. Sirve también. Entonces, doctores, sigamos, vamos en el 8, ¿sí? Sí, se ignoraba y o se desconocía. Ok, 9 y último. 9, perdón, faltan 2. 9. El medio de convicción. 9. El medio de convicción no fue descubierto. El medio de convicción no fue descubierto oportunamente por causa no imputable a la parte que solicita la prueba sobreviniente. ¿Se acuerdan las causas de descubrimiento tardío? Doctores, son las mismas. Fuerza mayor, ignorancia, etc. Pudo haber sido un descuido. La prueba sobreviniente es sobreviniente en esas condiciones, no. Entonces, ese sería el 9. Y último, el 10. Obviamente, esto es importante si se trata de evidencia documental. El respectivo testigo de acreditación. Sea que el testigo tenga la expresión, ¿se acuerdan?, de autenticidad o de veracidad, o las dos. Así se termina, según la Corte, la carga argumentativa para que usted pretenda que le sea decretada una prueba sobreviniente. Si falla una. Si una que falle, y hasta luego. Claro, esto es como tipiciante, omisión, culpabilidad, claro. De las 10, una que falle, miren. Gracias por preguntarlo, doctor. ¿Se acuerdan que yo les dije siempre, miren, que eso ayuda mucho? Háganlo en cuadritos, ¿cierto? Entonces usted lleva las hojitas ahí de oficio pegadas, ¿no? ¿Sí? O las manda a imprimir en un, no sé, cartulina, hay papel fino para eso. Entonces usted, categoría 1, legitimidad. ¿Se acuerdan cómo lo vimos? Esos son categorías realmente, sino que uno le dice condiciones, requisitos, presupuesto. A ver, ¿por qué categoría? Lo que pasa es que categoría en derecho siempre ha significado clasificar, dividir significa, categoría significa. Por eso se habla de ¿qué? Categorías de la conducta jurídica. ¿Entienden? Entonces, por eso a esto se le llama también así. Entonces, hagan el cuadrito, doctores, con 10 columnas y usted va haciendo su checklist y le queda de algo. Así lo haga mal uno en la argumentación, pero el orden ya llama la atención, ¿no? Bueno, mientras pasamos, el doctor logró ya la de prueba. Se lo mandé a todos. Y Antonio está. Listo, entonces mientras les envían el de prueba de refutación, que es largo, entonces vamos a hacer en ese ejercicio cuando se los envíen un trato. Ustedes lo leen y no voy a explicar uno por uno porque es muy largo. Si usted dice no lo entiendo, me lo pregunta. ¿Qué pasaría en el examen si esto les parece? Es que son 20 y algo, 18 requisitos, es muy largo. Bueno, el de la sobreviniente porque les va a dar la idea de lo que va a pasar en la de la refutación. Pero mientras tanto, que seguro que van a salir preguntas de ese tipo, casi que las estoy leyendo, es sobre documentos extranjeros.
¿cierto? Está ahí en el programita que se les envió, esto no va a ser muy largo. La lectura de unos artículos, una pregunta final, de estrategia de examen y hasta luego. Entonces voy a ubicarles las normas en el Código de Procedimiento Penal y vamos a mirar el tema